Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. La conferencia es el manejo agudo de migraña. Está basada la conferencia en este artículo del Continuum, del manejo de migraña, en el manejo agudo de migraña. Este es un caso clínico presentado en el Continuum que menciona sobre un hombre de 45 años, quien está diagnosticado con una migraña episódica. Él refiere 6 días de cefalea por mes. En promedio, 2 de los ataques han sido severos e incapacitantes. Estos responden a tratamiento con un triptán. Sin embargo, el paciente refiere que la severidad en los otros 4 días, en los otros 4 episodios, pues es leve a moderado. El paciente refiere que en estos episodios leves y moderados, él logra completar su actividad laboral, mientras que en los otros 2 ataques no, ¿verdad? El tratamiento que él utiliza es un triptán, sin embargo, él refiere que ya se está terminando o ya está agotado el efecto de este medicamento, por lo que él incluso ha tenido que recurrir a AINES, a analgésicos no esteroideos, los cuales han sido efectivos solamente en raras ocasiones. Vamos a darle continuidad al abordaje de este caso cuando terminemos la conferencia. A modo introductorio, pues el hecho de poder dar un abordaje en agudo es distinto a un abordaje de forma de mantenimiento, ¿verdad? Y uno de lo que siempre promulgamos es buscar establecer un diagnóstico certero, es decir, que el paciente padezca migraña y no padezca otro tipo de cefalea o una cefalea mixta, que en este caso, pues el abordaje debería de ser distinto. Uno de los pilares a modo introductorio del tratamiento agudo de migraña va a ser establecer un plan de tratamiento de rescate que sea efectivo y que el paciente pueda poder utilizarlo de forma aguda. Vamos a ver a lo largo de la conferencia 3 abordajes y lo mejor, según las guías, tanto la canadiense como la americana, es individualizar los casos. Existen múltiples estudios, una gran cantidad de estudios. No podríamos dar una conferencia abarcando todos, pero 22% de los pacientes usan un fármaco en específico para la migraña, es decir, se casan o se comprometen con un fármaco y este fármaco es el que les alivia, como vimos en el caso presentado, les alivia su cefalea, su migraña. Sin embargo, llega a un punto donde los pacientes refieren que suelen agotarse. Un porcentaje similar, cercano al 22%, según algunos estudios epidemiológicos, tanto en Suecia como en Estados Unidos, demuestran que los pacientes usan barbitúricos u opioides. Es decir, utilizan un fármaco no recomendado por las guías para el manejo agudo de migraña, ¿verdad? Entonces, una de los pilares del tratamiento es, como conversábamos, establecer un buen diagnóstico de migraña y una vez establecido, buscar un plan de tratamiento de manejo agudo o de abordaje agudo que sea efectivo, individualizado para el paciente y sobre todo desaconsejar el uso de fármacos que no tienen evidencia científica que sean efectivos contra la migraña. La migraña y los ataques agudos de migraña son es una patología que tiene un costo socioeconómico alto. Vimos que el paciente de los 6 ataques en el mes, 2 de ellos eran incapacitantes, por lo cual no lograba llegar a su trabajo y esto repercute en el aspecto socioeconómico. eh, y muchas de las migrañas van a pasar de un periodo de transición de tener un patrón episódico a un patrón crónico. Lo mejor pues es abocarse a las guías de manejo de tratamiento en agudo, como conversamos, pues estamos hablando de tratamientos de en agudo, no tratamientos de mantenimiento, seleccionar fármacos de manera individualizada, darle un plan de manejo al paciente en agudo y más que una lista de selección de fármacos, poder elegir un fármaco que pueda aliviar y recuperar al paciente. Este estudio les traje 2 importantes. Este es un estudio que se realizó en 3 centros de Estados Unidos y Suecia, donde se hacía la siguiente pregunta: la satisfacción del paciente con el tratamiento para su migraña, ¿verdad?
En este caso, es importante el estudio porque muchos estudios subsecuentes que buscan no inferioridad o que son estudios fase 2 o 3 contra placebo o contra el mejor fármaco disponible, buscan como objetivos primarios el alivio del dolor en las primeras 2 horas y luego el alivio completo después de esas 2 horas. Y pues muchas de esas explicaciones del por qué ese tiempo es este estudio o estos estudios epidemiológicos donde se busca o se ha demostrado que la proporción de pacientes que logran un alivio del dolor en menos, pues se puede dividir en estos tres grupos, en aquellos pacientes que tienen un alivio del dolor en menos de 3 horas versus aquellos pacientes en menos de 1 hora, en 1 a 2 horas o más más de 2 horas. Luego vemos que el empeoramiento del dolor después de haber alcanzado una máxima curación se da en un 39 en un 39% no se da ese empeoramiento, mientras que en un 61% sí se da ese empeoramiento. Y vemos que nuevamente en el panel A la proporción de pacientes que alcanzan con el alivio es del 46%, mientras que aquellos de 1 a 2 horas es 34% y más de 2 horas pues 20%. Y en el panel B vemos que tras la administración del fármaco, la incidencia acumulada del alivio del ataque agudo de migraña es progresivo con un tiempo límite de 2 horas para hasta un 80% de pacientes logran alcanzar el alivio del dolor y vemos que luego pues hay un 20% restante que alcanzan el alivio del dolor con el fármaco acostumbrado, pero que se va a dar justo después de haber logrado el alivio del dolor o de la administración del fármaco. Estos son algunos puntos que abordan los estudios que mencionábamos previamente, donde el paciente refiere algunas experiencias o algunas causas por las cuales elige o deja de ser satisfactorio el tratamiento para el ataque agudo de migraña, entre ellos el grado de alivio, la velocidad del efecto del fármaco, la recurrencia que pudiera llegar a presentar, la necesidad del uso de un medicamento de rescate, el alivio de síntomas asociados, la capacidad para poder regresar a una funcionalidad normal de forma rápida, ¿verdad? Esas son algunas experiencias que los pacientes buscan en un fármaco en agudo. Este artículo es interesante porque nos menciona distintos triptanos que hay en el mercado, ¿verdad? Cuando uno piensa, bueno, le dejémosle un AINES o dejémosle un triptano al paciente, pues ¿cuál le vamos a dejar? Este artículo pues aborda y recomiendo que lo puedan leer sobre cómo poder hacer un emparejamiento del paciente con los distintos productos del mercado y en resumidas cuentas pues es un estudio algo grande, pero lo más importante es este cuadro, considero yo, donde nos dividen en dos grupos a los triptanos. El grupo 1 que tiene características de una instauración rápida, de una potencia muy alta, pero que lastimosamente tiene una mayor recurrencia comparados con el grupo 2 que tiene una instauración más lenta, que tiene una potencia más baja, pero que el grado de recurrencias es menor. El ejemplo del grupo 1, pues está el sumatriptán, el solmitriptán, el risatriptán, etcétera. Y en el grupo 2, el naratriptán, el frovatriptán, ¿verdad? Entonces ahí podemos, ya con esto, poderle hacer un tamizaje a los pacientes, una encuesta sobre este estudio que vimos previamente, de cuáles son sus objetivos en cuanto al tratamiento del manejo agudo de la migraña y con base en estas respuestas, incluso pudiéramos hacer un match. Es un estudio muy interesante, nos da mucha información. Les traje las tablas más interesantes, entre ellas incluimos, por ejemplo, el
este hecho de los factores demográficos, donde llama la atención que la mayor parte de pacientes con migraña y migraña crónica van a ser pacientes de escaso, de bajos recursos o de menores recursos, ¿verdad? Blancos, por el tipo de población que analizan en estos países. En cuanto al hecho de su estado marital, el mayor grupo están casados. En cuanto a los grados de escolaridad, menor de 8 años, pues es un factor protector, ¿verdad? Mientras más grados de estudio o años de estudio ha tenido el paciente, mayor probabilidad de tener migraña va a presentar según este estudio demográfico. Y vemos la distribución de la edad que se va a ubicar en esta cuarta y quinta década de la vida, la mayor prevalencia en este estudio sociodemográfico. Luego, cuando abordamos qué tipos de fármacos utilizan los pacientes en cuanto al manejo de la migraña, pues vemos que algunos usan fármacos no específicos y llama la atención, como conversábamos, pues estos son los estudios que demuestran ese porcentaje que se discutió en la forma introductoria, que hay pacientes que usan barbitúricos o que usan opioides como parte del manejo de la migraña y vamos a ver que no son fármacos que se aconsejen para el manejo agudo de esta patología y por el contrario, un porcentaje similar mencionábamos, utilizan fármacos como los AINES. Y luego, pues de fármacos específicos, el 18% usa triptanos. Entonces, ahí podemos ver esas conclusiones que hablábamos en la introducción. Y luego, pues en el momento agudo de la migraña, vemos que estos son los fármacos que usan los pacientes con la migraña, ¿verdad? Cuando hablamos de los modelos de tratamiento en agudo, podemos considerar, eh, como mencionábamos, que el paciente tenga un plan de rescate y de manejo en agudo, el cual debe ser individualizado. Tenemos que buscar las barreras. eh, Esto va a depender de cada paciente y de cada ataque. Y estas barreras pueden ser la náusea, el vómito, el pico de la severidad, por lo cual tenemos que individualizar bastante el abordaje y el plan terapéutico que vamos a proponerle al paciente. Existen tres grupos principales en los cuales vamos a dividir el tratamiento del paciente. El primer grupo es el cuidado a través de cada ataque, es decir, conforme se dé el ataque se le va a dar el tratamiento. El otro grupo o la otra forma de tratarlos es el cuidado entre cada ataque y el tercero es un cuidado estratificado. El cuidado a través de cada ataque es la prescripción de analgésicos no específicos para migraña, los cuales han demostrado que son accesibles por su costo. Vimos que la enfermedad ataca principalmente a pacientes de una posición socioeconómica más baja. Si falla el tratamiento que prescribimos, el paciente debería de regresar a consultar con nosotros para valorar cambiar el fármaco. eh, el abordaje de la escalonamiento terapéutico va a ser un patrón de escalera, no el patrón de ascensor o el patrón de el patrón libre como hemos usado en otros casos. En este caso es un patrón de escalera que va incorporando opciones más específicas conforme van sucediendo las fallas terapéuticas. Una de las complicaciones o uno de los contras que tiene este tipo de manejo es el tratamiento subóptimo y tardío porque sabemos que, por ejemplo, le dejé un AINES al paciente, el paciente lo usa, pero de pronto, conforme pasa el tiempo, dejó de funcionar, entonces en lo que consigue una cita para poder hacer el abordaje, pudiera tardarse y el paciente pudiera sufrir las consecuencias socioeconómicas de tener ataques que ya no están respondiendo al tratamiento que recomendamos y tienen que esperar hasta que nosotros los volvamos a ver para poder sugerir y ajustar el tratamiento. El otro modelo es el cuidado entre cada ataque y en este caso se le da una consejería al paciente de iniciar tratamiento de bajo costo no específico. Si falla, puede avanzar por sí mismo después de transcurridas algunas horas del ataque que falló a una opción más específica para migraña.
En este caso, nosotros le damos la herramienta al paciente de poder utilizar un patrón en escalera entre cada ataque, es decir, me dio un ataque y estoy bien, estoy usando mi fármaco de primera línea, que es el de bajo costo, que es no específico para migraña, se alivió el ataque, pues yo puedo continuar. Si llega a algún punto, el tercer, cuarto ataque, donde yo mi tratamiento lo usé y falló, espero unas horas, ya vimos en los estudios sociodemográficos que son de 1 a 2 horas, donde yo alcanzo un 80% de alivio del dolor en los pacientes. Si pasaron 2 horas y el dolor no ha disminuido, pudiera utilizar de forma escalonada hacia un tratamiento más específico para migraña hasta llegar a tener un tratamiento que logre abortar. Una de las contras es la eficacia subóptima y el hecho de que los triptanos tienen muchas características específicas que son tratamientos ya específicos que vamos a ver características de ellos que hacen que muchas veces ese patrón de escalera, los triptanos suelen ser mejor abortivos que cuando ya se instauró el dolor y entonces el hecho de usarlo cuando me falló mi AINE no específico va a hacer que se cree esa disminución de la efectividad del triptano. El último manejo es el cuidado estratificado, donde se le da la confianza al paciente para determinar qué ataque va a responder a diversos fármacos y si y el paciente va a tener la autonomía para tomar la decisión basado en su experiencia personal, es decir, el paciente se conoce a sí mismo, el paciente sabe que este ataque es un ataque leve, entonces va a usar un AINES no específico. En el siguiente ataque, el paciente reconoce que es un ataque que es severo y va a ser incapacitante. El paciente puede de forma autónoma usar el siguiente fármaco ya más específico para migraña. Esto le va a dar la capacidad al paciente de tomar decisiones basado en sus decisiones personales y una metodología que ha demostrado menores costos económicos y menores costos de salud para el paciente. Lo único es que, como vemos, el paciente tiene que tomar la responsabilidad, tiene que conocer su migraña y luego pues tiene que tomar la decisión adecuada para poder tratarse de forma escalonada o de forma específica según su propio criterio. Nosotros solo le damos la herramienta para que él pueda tomar la mejor decisión. En cuanto a los tratamientos de primera línea, pues el Continuum nos brinda unos cuadros que resumen tanto de la sociedad americana como de la canadiense los niveles de evidencia y los grados de recomendaciones en cuanto al manejo agudo del episodio de migraña y vemos pues que hay analgésicos no esteroideos, hay triptanos, hay ergots, y cada uno de ellos van a tener un grado de evidencia. Acá se resumen los que tienen un mayor nivel de evidencia y un alto grado de recomendación. Estas son algunas de las presentaciones, no los vamos a abordar porque vamos a discutir cada uno de ellos. Y luego las combinaciones, ¿verdad? Las combinaciones que están estudiadas y que tienen buenos niveles de evidencia para poder recomendar el uso de ellos. Son dos, el sumatriptán con naproxeno, 85 y 500, aunque vamos a ver una particularidad de esta combinación, donde algunos autores surgió la duda, y si en lugar de usar una sola pastilla, una sola tableta, utilizo dos tabletas, sumatriptán de 50, naproxeno de 500 y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Y luego, pues la otra combinación o monodosis es acetaminofén con ácido acetil salicílico y cafeína, 500, 500, 130, que tiene un grado de evidencia, un nivel de evidencia A. En cuanto a las guías americanas, las canadienses no tienen ninguna recomendación al respecto. Y de lo que comentábamos, nos pasamos al otro lado, donde estamos abordando las recomendaciones de no utilizar
fármacos en los episodios agudos, donde vemos que son grados de evidencia de nivel B, pero que la recomendación suele ser moderada o baja, de no utilizar tramadol acetaminofén o codeína con acetaminofén o codeína en monoterapia o ergotamina. Y luego, el último aspecto importante es esa recomendación en contra del uso en el ataque agudo, donde vemos que hay niveles de evidencia A y C y hay recomendaciones de la Sociedad Canadiense de Cefalea que son fuertes, que están en contra del uso de estos fármacos como lo son los barbitúricos, ¿verdad? Que mencionamos previamente, hay muchos pacientes, hasta 22% de los pacientes con ataques agudos de migraña que llegan a utilizar estos fármacos que están contraindicados para estos ataques. En cuanto a los fármacos, pues vimos que hay varias familias, tenemos alguna forma de utilizarlos, está la monoterapia con triptanos, 42 a 76% de pacientes van a tener alivio del dolor a las 2 horas y estos fármacos tienen menos eficiencia que los que se usan en combinación. Luego tenemos pues los triptanos en combinación. Vimos que la que está más estudiada es sumatriptán y naproxeno, 85-500. Ha tenido superioridad a la monoterapia e incluso al placebo. Y lo que les mencionaba es de que tomar por separado los fármacos, es decir, no una tableta combinada, sino por separado los 50 miligramos del sumatriptán y los 500 miligramos del naproxeno, permiten alcanzar una mayor respuesta y una mayor libertad del dolor a las 24 horas. Y pues acá a las 2 horas nos muestran la combinación de lo que platicábamos, del placebo, de la monoterapia y del sumatriptán, que pueden llegar a alcanzar las dos terapias 46% de libertad en la combinación, 29% del paciente que usó sumatriptán en monoterapia, 26% en monoterapia de naproxeno y 17% los pacientes que usaron placebo, por lo cual hay estudios que demuestran que la combinación es superior a lo que estábamos conversando. Existen contraindicaciones para el uso de triptanos y pues esto es importante recordarlo a aquellos pacientes que tienen antecedentes de evento cerebrovascular, de infartos agudos al miocardio, cardiopatías coronarias, aquellos pacientes cuya migraña es hemipléjica no deberían de utilizar este tipo de tratamientos por su efecto vasoconstrictor, puesto que esto va a provocar isquemia. La hipertensión no controlada, la migraña con aura de tronco encefálico, la enfermedad arterial periférica y aquellos pacientes que estaban usando inhibidores de la monoaminoxidasa tienen que tener un periodo de dejar de tomar el fármaco, el IMAO, 14 días previo al uso de cualquiera de estos 3 triptanos. Cuando analizamos los analgésicos no específicos, que es el otro grupo de fármacos, se han estudiado contra placebo, ácido acetilsalicílico, acetaminofén, ibuprofén, naproxeno y diclofenaco, y el grado de evidencia es leve a moderada. Uno por uno, rápidamente, el ácido acetilsalicílico de 1000 miligramos es similar al sumatriptán en cuanto al alivio del dolor a las 2 horas y la libertad del dolor después de estas 2 horas, comparándolos al sumatriptán nos da estos parámetros. ¿Cuándo vamos a asociar metoclopramida? Cuando el paciente refiere que se asocia a náuseas. Entonces, si se asocia a náuseas, le puedo agregar al ácido acetilsalicílico metoclopramida y esto ha demostrado tasas de efectividad comparado versus placebo, 57 contra 26, 18 contra 7%, donde se demuestra la superioridad del uso de 10 miligramos de metoclopramida cuando la náusea va acompañado en el ataque. Otra presentación interesante del ácido acetilsalicílico es la formulación efervescente, donde se usa 325 miligramos y vemos que tiene tasas de efectividad comparadas contra placebo muy similares a las que previamente conversamos.
Interesante para recordar, pues acá los puntos finales de los estudios es el alivio a las 2 horas y la libertad del dolor después de las 2 horas, secundario a los estudios epidemiológicos que ya habíamos hablado al inicio. Esa es la explicación de por qué utilizamos. 80% de los pacientes a las 2 horas ya tienen alivio del dolor con estos fármacos en monoterapia. El otro fármaco es el acetaminofén. El fármaco, la dosis es 1 gramo, es más efectivo que placebo. La respuesta a las 2 horas es de 57% para el acetaminofén y la libertad del dolor de 22.4%, pero importante recordar que en estos casos se excluye aquellos pacientes que tienen 50% de sus ataques con requerimiento de reposo en cama, ya que estos ataques discapacitantes no van a responder a este fármaco, entonces este estudio solo o estos resultados solo son para aquellos grupos de pacientes que el ataque no es discapacitante. Y también se excluyeron aquellos pacientes que presentaban náusea en 20% de los ataques, por lo que si la náusea es un síntoma, el acetaminofén, este estudio no lo incluyó, ¿verdad? Luego, el ibuprofeno, la dosis del fármaco es de 200 y 500, mencionan, aunque acá creo que 600 miligramos, hubo un error del teclado. En cuanto a este fármaco, sí se usó en pacientes que requirieron reposo en cama en más del 50% de los ataques y que sí se asoció a náusea en al menos 20% de los ataques, y las tasas versus placebo fue de 41.7% y de 28.1%. En cuanto a los puntos importantes de este fármaco, es que en los estudios 272 pacientes se retiraron debido a que requirieron fármacos de rescate dirigidos contra migraña, pero en este caso cabe recordar que el estudio se diseñó incluyendo pacientes que de entrada ya sabíamos que iban en algún punto a requerir este fármaco porque eran ataques discapacitantes, en la mayoría del 50%. El otro fármaco es el diclofenaco, la cual se ha estudiado en su presentación de 50 miligramos en polvo de solución oral y tabletas, incluso contra placebo. Estas dos presentaciones contra placebo, y las tasas de efectividad de mejoría a las 2 horas ha ido a favor de los 50 miligramos en polvo en solución oral, comparándolo a las otras dos presentaciones, y la libertad del dolor se alcanza en 18.5% de pacientes comparándolo con las tabletas y en 25% comparándolo con placebo. 272 pacientes se retiraron del estudio por requerir el fármaco de rescate, por lo que también hay que recordar que se estudian estos fármacos en pacientes que ya saben que su cefalea o su ataque es discapacitante. Cuando hablamos del manejo no oral, ninguno va a tener un nivel de evidencia A o una recomendación fuerte, todos son niveles de evidencia B. Algunos no están disponibles en Guatemala, como la clorpromacina de 10 miligramos, que también es útil en el singulto de origen central. Los otros fármacos que se recomiendan de forma parenteral para el ataque agudo es la dihidroergotamina de forma intramuscular o subcutánea, el ketorolaco intramuscular y el sulfato de magnesio, pero este fármaco se usa o se ha estudiado más en aquellos pacientes cuyo ataque de migraña está acompañado de aura, y la dosis es de 1 a 2 gramos. Luego, pues tenemos otros que son de nivel de evidencia C, que está el valproato, el tramadol y la dexametasona, y lo que conversábamos, los niveles de evidencia C, los opioides deben de evitarse, la lidocaína, el opioide y la difenhidramina no han demostrado efectividad como fármacos parenterales para el ataque y el manejo agudo de migraña. Otro de los abordajes terapéuticos pudiera ser el bloqueo neural periférico. El bloqueo no existe un nivel de evidencia alta suficiente. Existen 3 abordajes: el occipital, el supratroclear y el supraorbitario. Importante recordar que estos bloqueos son de corta duración, suelen resolver la alodinia, es seguro y bien tolerado.
pero se necesitan más estudios para el uso de las recomendaciones para incluirlos ya en las guías como tal. Luego tenemos la neuroestimulación, que en el 2014 la FDA aprobó su uso en la modalidad de estimulación magnética transcraneal de pulso simple, donde se evidenció que el paciente lograba una libertad del dolor a las 2 horas de 39% de efectividad versus 22% en aquellos pacientes que tenían un placebo. Luego, en cuanto a la calcitonina, cuando conversamos sobre este péptido, el antagonista del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el grupo de fármacos, recordemos que el péptido relacionado al gen de la calcitonina es un vasodilatador cuyo antagonismo, es decir, tratar o darle al paciente uno de estos fármacos, no se asocia a vasoconstricción, y esto es lo que ha hecho que surja el interés de estudiarlos en los ataques agudos de migraña, principalmente en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, porque ya vimos que los triptanos, que es el fármaco dirigido, no está indicado en este grupo de pacientes. Para prevención de migraña, pues ya sabemos de que son fármacos que pueden en algún punto ser útiles, pero para ataques agudos el único estudio publicado es el del ubrogepant en fase 3 que se está realizando, y en fase 2 se demostró que 100 miligramos del ubrogepant fue superior a placebo. Acá están los porcentajes: 25 contra 8.9%, fue seguro y fue bien tolerado. Otro grupo de fármacos son los agonistas de la serotonina, son efectivos, tienen un rol antiinflamatorio, no produce vasoconstricción, por lo que nuevamente sería útil en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Y el fármaco en fase 3 es el lasmiritan de 200 miligramos, comparado con placebo a las 2 horas libre de dolor, 32.2% contra 15.3%. Ahora, ¿qué debe de esperar el paciente del tratamiento en agudo? Pues lo que conversábamos al inicio: 29% de pacientes solamente están satisfechos con la terapia que tienen, es un porcentaje muy bajo. Es importante comprender las preferencias de cada paciente. Vimos el estudio epidemiológico, pero acá en resumidas cuentas, 87% de los pacientes entrevistados buscan estar libres de dolor, 86% buscan que no exista recurrencia, 83% buscan un alivio rápido, 79% una buena tolerancia sin efectos adversos, y un 76% poder aliviar los síntomas asociados. Estos es el resumen de los fármacos con los cuales se dispondría. En la primera columna, el nombre del fármaco; en la segunda columna, la instauración en minutos; luego el tiempo máximo en cuanto a horas; y luego la vida media; y por último la dosis máxima diaria que se puede utilizar de cada uno de los fármacos que hemos ido hablando a lo largo de la conferencia. Acá pues lo mismo, pero aplicado a los fármacos no específicos para migraña, incluyendo el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico, etcétera, la instauración del efecto en minutos, su tiempo máximo en horas, su vida media y su dosis máxima diaria permitida. Es importante poder abordar al paciente con un cuestionario. Existe este cuestionario de la optimización del tratamiento de la migraña, donde le realizamos 4 preguntas a nuestro paciente, realizamos un puntaje, y a la sumatoria podemos obtener de 1 a 5 una pobre eficacia del fármaco, de 6 a 7 una moderada eficacia, y con 8 puntos una máxima eficacia de la terapia para la migraña. En cuanto al caso que presentamos al inicio, lo que el paciente nos decía era que el triptán ya se estaba acabando, ya estaba agotado. Él estaba usando AINES, los cuales eran efectivos en raras ocasiones. El tratamiento o la educación para el paciente es que debe de distinguir cuáles son sus ataques severos, promover el uso de AINES en aquellos ataques que no son severos, monitorizar el sobreuso y buscar si se pueden instaurar fármacos profilácticos.
En conclusiones, pues habría que asegurar un diagnóstico correcto, como conversamos al inicio, usar tratamientos individualizados basados en guías. Tenemos varias guías disponibles, tanto las americanas como las canadienses. Optimizar el tratamiento de forma individualizada, evaluar la respuesta al tratamiento, incluso podemos realizar el cuestionario de eficacia de terapia para poder valorar si es subóptima la respuesta a los fármacos y luego, antes de poder cambiar o de escalonar, buscar si existen causas de una respuesta subóptima y al respecto, pues está esta tabla donde vemos que puede no haber respuesta al tratamiento, podemos valorar incrementar la dosis. Si hay una respuesta parcial, incrementar la dosis y asegurar un tratamiento temprano, asegurar que el paciente pueda recibir una segunda dosis. Si existe recurrencia, nuevamente asegurarnos que el paciente pueda tener un tratamiento adecuado o considerar un tratamiento cuya duración a lo largo del tiempo sea mayor, su vida media sea mayor. Si existe una respuesta inconsistente, valorar incrementar la dosis o cambiar la ruta de administración y en el abordaje del sobreuso del tratamiento, porque esto puede llevar a otro tipo de cefalea, cefalea por uso y abuso de fármacos, establecer y usar límites en el plan de cuidado del paciente, limitar el número de fármacos que se van a prescribir e idealmente agregar un tratamiento profiláctico. Con eso pues se da por concluida la conferencia del día de hoy.